El silencio de Sofía Vargas era una mentira, una cárcel de oro construida con esmero por la mano implacable de su propio padre, Ricardo Vargas, un magnate cuyo imperio mediático, Vargas Media, se alzaba como un coloso de cristal sobre el vibrante y desigual corazón de la Ciudad de México. En esa urbe de contrastes brutales, donde el brillo de las torres corporativas y las mansiones de los Vargas ocultaban las vidas de los que luchaban día a día, el secreto de Sofía era un eco sordo en pasillos tapizados de lujo. Una existencia de privilegios vacíos, donde el oro solo servía para forjar cadenas invisibles alrededor de una joven condenada a la mudez. «Ella es mi obra», solía decir Ricardo con una sonrisa torcida a sus socios, refiriéndose al control absoluto sobre su hija. «Nadie dictará mi verdad». Su belleza, una fachada etérea, apenas disimulaba la profunda tristeza que habitaba en sus ojos, el reflejo de un alma aprisionada, anhelando una voz que se le había negado no por enfermedad, sino por una verdad mucho más oscura, un secreto guardado bajo 7 llaves de poder. Mientras tanto, en un modesto barrio donde cada ladrillo narraba una historia de esfuerzo y resiliencia, Esperanza, una joven de 22 años con el corazón más puro que el agua de manantial, sostenía una revista brillante, la portada de Vargas Media, y sus ojos se posaron en la fotografía de Sofía. Aquella imagen, publicitando tratamientos innovadores para la afonía, fue un golpe seco en su pecho, un puñal que reabría una herida olvidada por el tiempo, pero jamás cicatrizada. El lujo de la mansión Vargas, visible en el fondo de la foto, era un universo ajeno a su realidad de calles polvorientas y casas humildes. «Otra vez con lo mismo», exclamó su hermana menor, ajena al impacto que la foto causaba en Esperanza. «Siempre la misma farsa», pensó Esperanza, sintiendo cómo el recuerdo se volvía palpable, exigiendo respuestas que el mundo oficial se negaba a dar. Sin embargo, la mirada de Sofía, a pesar de los años, seguía siendo la misma, un espejo distante de un pasado que Esperanza había intentado sepultar bajo años de trabajo y sacrificio para su familia, pero que ahora emergía con fuerza inusitada. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver a la joven Vargas, elegantemente vestida pero con esa misma expresión de soledad que la perseguía desde hacía 12 años. La memoria, un torbellino implacable, la arrastró de regreso a la plaza de la Ciudad de México, al día exacto en que sus vidas se cruzaron de manera imposible. En aquel entonces, 2 niñas, una envuelta en la ostentación y otra en la dignidad de la escasez, compartieron un instante que el destino se empeñó en borrar. Esperanza sintió una punzada en el alma, una mezcla de compasión y rabia contenida. «¿Por qué sigue callada, Sofía? ¿Qué te han hecho?», murmuró, su voz apenas un susurro en el silencio de la habitación. ¿Qué oscuro secreto se escondía detrás de ese silencio persistente? La pregunta ardía en su mente, la impulsaba, como un fuego inextinguible, a buscar respuestas, a desentrañar el misterio que el poderoso Ricardo Vargas había sepultado con tanto ahínco. ¿Lograría ella desenterrar la verdad? 12 años atrás, en el bullicio de una plaza vibrante, ajena a las intrigas que luego marcarían su destino, la pequeña Esperanza, de 10 años, ofrecía con su abuela una humilde infusión de hierbas medicinales, un bálsamo para el cuerpo y el alma que era el sustento de su hogar. Cerca de 1900, allí, la niña Sofía, de 6 años, con un atuendo que desentonaba con la cotidianidad del lugar, jugaba sola, su rostro ensombrecido por una tristeza impropia de su edad. «Pobrecita», solía decir la abuela de Esperanza, «el dinero no compra la felicidad, solo la esconde». La niña Vargas, rodeada de niñeras que mantenían una distancia reverencial, parecía una flor delicada en un jardín hostil, un reflejo de la soledad que la fortuna de su padre le había impuesto. La inocencia de ambas, la de una que ofrecía generosidad y la de otra que anhelaba consuelo, estaba a punto de colisionar en un momento que cambiaría sus vidas para siempre, aunque ninguna lo supiera entonces, para bien o para mal. Fue entonces cuando Esperanza, impulsada por una compasión que no entendía de clases sociales ni barreras económicas, vio a Sofía, su pequeña figura encogida, sus ojos grandes y llenos de lágrimas. Sin dudarlo, se acercó con la naturalidad de quien ofrece un abrazo a un ser querido. «Toma, esto te calmará», le susurró,
extendiendo un biberón que contenía una infusión de hierbas ancestrales preparada por su abuela, un remedio transmitido de generación en generación para aliviar el dolor del cuerpo y del espíritu. La mano temblorosa de Sofía tomó el biberón, y ante la mirada atónita de Esperanza, y desde lejos, la de un Ricardo Vargas que observaba con desdén la escena, la niña bebió el líquido. Un silencio momentáneo se apoderó del aire, un segundo suspendido entre dos mundos, un instante mágico que nadie creyó posible. De repente, un susurro apenas audible rompió el encanto. Mamá, articuló Sofía con voz frágil, sus ojos grandes fijos en Esperanza, una chispa de asombro y alivio en su rostro. Fue la primera palabra de Sofía en años, un milagro gestado en la pureza de un corazón ajeno y el poder sanador de la tradición. Pero el asombro se transformó en horror cuando Ricardo Vargas, con el rostro descompuesto por una furia fría, irrumpió en la escena. Sus ojos, como dagas heladas, se clavaron primero en Sofía, luego en Esperanza, y finalmente en el biberón, como si el objeto fuese la prueba de una traición imperdonable. «¿Qué has hecho, niña? Aléjate de ella», gritó Ricardo, su voz cargada de veneno, como si Esperanza fuese la causante de alguna desgracia indescriptible. La escena, cargada de una tensión inesperada, marcó el fin de la inocencia para ambas niñas, sellando un destino que Ricardo se empeñaría en manipular con mano de hierro. «Aléjate de mí». «Hija», bramó Ricardo, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplicas, mientras arrebataba a Sofía con una fuerza desproporcionada. La pequeña Sofía, asustada y confundida, intentó estirar su mano hacia Esperanza, pero la mano de su padre la mantuvo aprisionada. «No la mires, Sofía. Esto no ha pasado», le siseó Ricardo a su hija, apretando su brazo, la desesperación y el terror en sus propios ojos. La mirada de Ricardo, llena de una mezcla de desprecio y pánico, no dejó lugar a dudas. No quería testigos, no quería que la verdad de ese milagro, que amenazaba con destapar sus propios secretos, saliera a la luz. En cuestión de segundos, la limusina negra de los Vargas, un símbolo de su poder y su hermetismo, se llevó a Sofía lejos, dejando a una Esperanza aturdida y a la abuela consternada. El instante de luz se había desvanecido, engullido por la oscuridad de un secreto que Ricardo se proponía mantener a toda costa, costara lo que costara, incluso el alma de su propia hija. El recuerdo se desvaneció, dejando a Esperanza de nuevo en la modesta sala de su casa, la revista aún en sus manos, arrugada por la fuerza de sus dedos. La herida reabierta no era solo por la separación, sino por la injusticia. Sofía seguía muda. ¿Acaso el magnate Vargas había silenciado no solo a su hija, sino también la verdad detrás de aquel milagro? Se preguntó Esperanza, su voz ahogada por la emoción. La bondad innata de Esperanza, lejos de debilitarse por el dolor del pasado, se había transformado en una fortaleza inquebrantable, una voluntad férrea para desentrañar el misterio. Ya no era una niña asustada, sino una mujer joven, con una memoria prodigiosa y una sed de justicia que la impulsaba a enfrentar los obstáculos que se interpondrían en su camino. «Tengo que saberlo», susurró. «Tengo que encontrarla». Ricardo Vargas, por su parte, vivía en su fortaleza de cristal y concreto, rodeado de un lujo que era casi insultante. Su imperio, Vargas Media, no era solo un conglomerado de comunicaciones. Era su arma, su escudo, la herramienta con la que moldeaba la opinión pública a su antojo, silenciando voces y magnificando las que le convenían. Obsesionado con el poder y el control, había manipulado la verdad sobre la condición de su hija para ocultar un oscuro secreto familiar, convirtiéndose en el carcelero silencioso de Sofía y el villano principal de esta historia. «Los secretos son el cimiento de mi poder», solía jactarse ante su círculo más íntimo, y «Sofía es mi secreto mejor guardado». Para él, el incidente de la plaza no fue un milagro, sino una amenaza, un cabo suelto que ponía en riesgo la fachada inmaculada que tanto le había costado construir. Un riesgo que no estaba dispuesto a correr, bajo ninguna circunstancia, incluso si eso significaba destruir cualquier esperanza. ¿Te conmueve esta historia de verdades silenciadas y destinos entrelazados, donde el poder de unos pocos intenta apagar la luz de la justicia? Es una injusticia que no debe quedar impune, dirían muchos.
Y tienen razón. Este es solo el comienzo de un viaje donde la valentía de una joven se enfrentará a un imperio de mentiras, y cada secreto desvelado resonará con la fuerza de un trueno. Deja tu like para mostrar que las historias de resiliencia y esperanza importan, y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta emocionante novela, que promete desenmascarar las más profundas intrigas familiares y sociales. Seguimos desentrañando los hilos de la ambición y la compasión, donde cada palabra cuenta y cada silencio esconde una revelación que puede cambiarlo todo. Tu apoyo es fundamental para que estas voces, alguna vez silenciadas, encuentren su eco en el corazón de miles. Esperanza, con la determinación brillando en sus ojos, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La imagen de Sofía, la misma Sofía a la que había visto hablar por un instante, la impulsaba a actuar. Pero, ¿cómo acercarse a la inexpugnable mansión Vargas? Su mente prodigiosa, acostumbrada a resolver problemas cotidianos con ingenio, comenzó a trazar un plan. Debe haber una manera, se dijo a sí misma. Siempre hay una grieta. No sería fácil. Los rumores sobre Ricardo Vargas y su férreo control sobre su vida privada eran legendarios en la ciudad. Sin embargo, el corazón de Esperanza le decía que Sofía necesitaba ayuda, que ese silencio forzado era un grito mudo que solo ella, Esperanza, podía escuchar y descifrar. La joven recordó las viejas historias de su abuela sobre cómo la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta para brotar, sin importar cuán gruesa sea la pared que la intente contener. Días después, Esperanza se encontró merodeando por los alrededores de la imponente mansión de los Vargas, un coloso de piedra y cristal, oculto tras altos muros y exuberantes jardines, custodiado por cámaras y un ejército de seguridad. El contraste entre su humilde barrio y la opulencia de aquel lugar era abrumador, casi asfixiante. Observó los movimientos, las entradas y salidas, buscando una mínima rendija, una oportunidad para acercarse sin ser detectada. La presencia de guardias por doquier, con radios y miradas inquisitivas, dejaba claro que Ricardo Vargas no escatimaba en recursos para proteger su fortaleza y sus secretos. Son como perros guardianes, pensó Esperanza, sintiendo el peso de la vigilancia. Pero la joven no se amedrentaba. Su convicción era más fuerte que el miedo que la inmensidad de aquel poder intentaba infundirle. ¿Podría su ingenio abrir aquella puerta blindada sin ser descubierta? En una de sus vigilancias, Esperanza logró vislumbrar a Sofía a través de una ventana alta, en uno de los balcones de la mansión. La joven Vargas, vestida con un elegante camisón de seda, permanecía inmóvil, mirando al vacío, como una estatua de mármol atrapada en una jaula dorada. Su rostro, apenas visible a la distancia, irradiaba una profunda melancolía, un eco de la tristeza infantil que Esperanza recordaba tan vívidamente. «Está prisionera», susurró Esperanza para sí misma, con una profunda pena en el alma. La imagen confirmaba los peores temores de Esperanza. Sofía no era libre. Su mutismo no era una dolencia, sino una condena, una manifestación visible de una prisión invisible. Aquella visión reforzó la determinación de Esperanza, quien sintió que su presencia en la vida de Sofía era más necesaria que nunca, como un faro de esperanza en la oscuridad de su aislamiento y dolor. El lujo que rodeaba a Sofía era un arma de doble filo. Por un lado, la aislaba del mundo, pero por otro, exhibía la impunidad con la que Ricardo Vargas manejaba su vida. Esperanza, de pie en la acera polvorienta, sentía el peso de la desigualdad, pero también la fuerza de su propia dignidad. «No busco dinero», se reafirmó. «Busco la verdad para ella». No venía a mendigar, ni a buscar provecho, sino a ofrecer una verdad, a reclamar una justicia que trascendía las barreras económicas. Su ropa sencilla, sus manos curtidas por el trabajo, eran un testimonio de una vida honesta, en contraposición con la opulencia construida sobre mentiras y secretos. Este abismo social era palpable, un recordatorio constante de los desafíos que enfrentaría, pero también una fuente de inspiración para no rendirse ante la injusticia, cueste lo que cueste, para liberar esa voz cautiva. ¿Cómo puede alguien vivir así, rodeado de tanta belleza y tanta pena al mismo tiempo?, se preguntó Esperanza, su corazón encogido. La idea de que Sofía era prisionera de su propio padre le revolvía el estómago. La imagen de Ricardo Vargas, el hombre que había separado brutalmente a dos niñas,
Se agigantaba en su mente, como un monstruo que devoraba la inocencia. Pero Esperanza no era de las que se rendían fácilmente. Su abuela siempre le había enseñado que la fe y la perseverancia eran las armas más poderosas contra la adversidad. Si la vi hablar una vez, puedo hacerla hablar de nuevo, pensó con una renovada convicción. La conexión que había sentido con Sofía, aquella chispa de reconocimiento de hace años, la impulsaba a seguir. Pero, ¿qué clase de encuentro fortuito podría unir de nuevo sus mundos tan dispares? ¿Y qué revelaciones traerían consigo? ¿El destino? ¿O quizás una fuerza más grande que la propia voluntad de Ricardo Vargas? Comenzó a tejer los hilos de un nuevo encuentro. Esperanza, en su búsqueda incansable, amplió sus rutas, sus observaciones, sin saber que cada paso la acercaba más a Sofía. La mansión, con sus innumerables recovecos y dependencias, ofrecía más oportunidades de las que una primera mirada revelaba. No buscaba irrumpir, sino conectar, encontrar una vía, por más pequeña que fuera, que le permitiera llegar a esa alma solitaria. «Solo necesito un instante», murmuró Esperanza mientras observaba un coche de servicio salir del garaje. El barrio, con su red de pequeños comercios y servicios, a veces se cruzaba con el mundo de los Vargas, a través de sus empleados, sus compras, sus actividades. Una chispa de esperanza se encendía en el pecho de la joven, presagiando que la paciencia daría sus frutos, si tan solo lograba ver la señal en medio de tanta opulencia. Fue durante una mañana rutinaria, mientras Esperanza hacía un encargo para su abuela en una panadería cercana, que el inusual sonido de un coche de lujo frenando bruscamente la sacó de sus pensamientos. Un vehículo idéntico a los que había visto entrar y salir de la mansión Vargas, pero sin el mismo séquito de seguridad, se detuvo a pocos metros de donde ella estaba. Su corazón dio un vuelco. Aquel podría ser su momento, la oportunidad que tanto había buscado para un breve acercamiento, una prueba para ver si la conexión de antaño aún persistía entre ellas, a pesar de los años y el silencio impuesto. «Dios mío, ¿es ella?», pensó Esperanza, sintiendo una mezcla de nerviosismo y excitación. La tensión en el aire era palpable, como un presagio de que los mundos de Esperanza y Sofía estaban a punto de colisionar una vez más, desafiando la voluntad del magnate Ricardo Vargas. La puerta trasera del coche se abrió, y de ella descendió Sofía, sola por un instante, su figura esbelta envuelta en un vestido oscuro, su mirada distante y perdida en el horizonte. Llevaba una pequeña canasta en la mano, un detalle inusual que la humanizaba, la hacía parecer menos inalcanzable. Sofía entró a la panadería con una calma que no disimulaba su fragilidad. Esperanza, inmóvil, la observó, su corazón latiendo, con fuerza. Era la misma niña, ahora una mujer, pero con la misma tristeza inefable en sus ojos. Al salir, Sofía tropezó ligeramente, y un pequeño objeto rodó de su canasta. Esperanza reaccionó por instinto, extendiendo la mano para atraparlo antes de que cayera al suelo. Era una flor seca, un pequeño girasol descolorido. «Casi se te cae», le dijo Esperanza suavemente, su voz llena de la compasión que siempre la había caracterizado, ofreciendo un instante de conexión genuina. Al levantar la vista para agradecer, los ojos de Sofía se encontraron con los de Esperanza. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Una chispa de algo antiguo, algo familiar, brilló en la mirada de la joven Vargas, un reconocimiento que atravesó el velo del silencio y los años. Sus labios, que no emitían sonido, se movieron imperceptiblemente, como si intentaran articular una palabra olvidada. Esperanza sintió una punzada en el pecho, una confirmación de que la conexión no estaba rota. Sofía, con un leve temblor en las manos, tomó la flor y le dirigió una mirada cargada de un significado que solo Esperanza pudo descifrar. Aquella mirada decía: «Te recuerdo». La joven, aunque sin palabras, había abierto una pequeña ventana, una promesa silenciosa de que la verdad, por fin, comenzaría a manifestarse, rompiendo el oscuro hechizo del silencio. Esperanza percibió en esa mirada no solo el recuerdo, sino también una profunda necesidad de ayuda, un grito silencioso que la impulsaba a no desistir. «Ella me necesita», pensó Esperanza, su resolución más fuerte que nunca. Sofía, sin más gestos, se subió al coche, que rápidamente se alejó,
dejando a Esperanza de nuevo sola en la acera, con el corazón acelerado. Pero esta vez no había desesperanza, sino una certeza. Sofía la recordaba. Aquel pequeño encuentro fortuito, casi imperceptible para cualquier otro, había sido la llave que desbloqueaba la primera compuerta. La joven sabía que su camino sería arduo, que Ricardo Vargas no permitiría que nadie se inmiscuyera en sus secretos, pero la semilla de la verdad ya había sido plantada y pronto empezaría a germinar, desafiando todo pronóstico. ¿Podré realmente ayudarla, a pesar de todo el poder de su padre? La noche cayó sobre la Ciudad de México, cubriendo con su manto tanto el lujo ostentoso de los Vargas como la dignidad humilde del barrio de Esperanza. En la mansión, Ricardo celebraba otro éxito de Vargas Media, ajeno a la pequeña semilla de conexión que acababa de nacer entre su hija y la joven de los suburbios. «Mis planes son infalibles», sentenció Ricardo a sus asesores, ignorante de la grieta que ya se formaba en su fortaleza. No imaginaba que un simple gesto de compasión infantil y una flor seca serían el detonante de una avalancha de verdades que amenazaba con derrumbar su imperio de mentiras. Esperanza, con una renovada esperanza en el corazón, sabía que su misión apenas comenzaba. Pero lo que descubriría al amanecer siguiente, y cómo se acercaría de nuevo a Sofía, superaría todas sus expectativas y la adentraría en un laberinto de secretos familiares aún más oscuros, en una lucha donde solo la verdad podía prevalecer. La flor seca de girasol, un testimonio silencioso, se convirtió en el faro que guiaba los pasos de Esperanza. La imagen de Sofía, sus ojos llenos de un dolor mudo pero elocuente, se grabó en su memoria, más allá de la distancia impuesta por el lujo y el poder. Aquel reconocimiento fugaz en la panadería había encendido una llama en el corazón de Esperanza, una certeza inquebrantable de que Sofía no era una simple víctima del destino, sino una prisionera de secretos inconfesables, de una verdad que clamaba por ser liberada. «Ella me recuerda, lo sé», murmuró Esperanza esa noche, la voz cargada de una mezcla de alivio y angustia. Su mente prodigiosa, que antes ideaba soluciones para las penurias cotidianas, ahora se enfocaba con una intensidad febril en desentrañar el misterio de Sofía. No había vuelta atrás. El destino, o quizás la compasión, las había unido de nuevo, y Esperanza sentía que esa conexión era un llamado que no podía ignorar. Mientras tanto, en el opulento silencio de su habitación, Sofía Vargas se aferraba a la flor seca con una devoción casi sagrada. Aquel pequeño girasol, devuelto por manos extrañas pero familiares, era el ancla a un pasado que Ricardo había intentado borrar con crueldad. La aparición de Esperanza, después de tantos años, había roto el hechizo de su apatía, encendiendo una chispa de esperanza y al mismo tiempo de terror. «¿Por qué ahora?», pensó Sofía, su mente un torbellino de recuerdos y miedos. Recordaba vívidamente el terror en los ojos de su padre, su furia descontrolada y la promesa forzada de silencio que la había condenado a la mudez. Pero la mirada de Esperanza, tan pura y llena de comprensión, había despertado en ella el anhelo de hablar, de desenterrar la verdad que su padre había sepultado con tanto esmero bajo el peso del lujo y el miedo. ¿Sería este encuentro el inicio de su liberación o el presagio de una tragedia mayor? Esperanza sabía que acercarse directamente a la mansión sería un suicidio. Ricardo Vargas no dejaría cabos sueltos, menos aún ahora que Sofía había mostrado un atisbo de conexión. Necesitaba un método discreto, una forma de comunicarse que el ojo vigilante del magnate no pudiera detectar. Recordó entonces que, de niñas, Sofía y ella habían inventado un rudimentario lenguaje de señas, un juego secreto que solo ellas entendían, hecho de gestos simples y miradas cómplices para compartir sus pequeñas ilusiones infantiles en la plaza. Si aún lo recuerda, pensó, una esperanza brotando en su pecho. Durante los días siguientes, Esperanza volvió a la panadería, no para comprar, sino para observar, esperando otra oportunidad, un instante fugaz que le permitiera enviar un mensaje, una señal que solo Sofía pudiera descifrar en medio de su opulenta prisión, anhelando un reencuentro que el destino, con sus propios hilos invisibles, seguía tejiendo con esmero. La oportunidad llegó una semana después, en la misma panadería. Sofía, acompañada esta vez por una asistente, apareció de nuevo. Esperanza,
Fingiendo revisar el escaparate de al lado, se mantuvo alerta. Cuando Sofía salía, sus miradas se cruzaron por un segundo. Esperanza, con una sutileza casi imperceptible, llevó su mano a su pecho y luego la abrió, como una flor que se despliega. Era la seña que de niñas significaba «te extraño» o «te guardo en mi corazón». Los ojos de Sofía, inicialmente vacíos, se iluminaron con un brillo de reconocimiento. Un temblor recorrió su cuerpo. La asistente, absorta en su teléfono, no notó nada. Lo entendió, se dijo Esperanza, conteniendo el aliento. Aquel pequeño gesto, cargado de un significado oculto, había cruzado la barrera del silencio, estableciendo un puente invisible entre sus dos mundos tan dispares. La semilla de la comunicación había sido sembrada de nuevo. ¿Pero qué frutos daría en un jardín tan hostil? Sofía, de vuelta en la seguridad, o prisión, de su coche, no podía dejar de pensar en la señal de Esperanza. Aquel gesto, tan familiar de su infancia, había despertado en ella una necesidad imperiosa de responder. Sabía que Ricardo la vigilaba constantemente, que cada movimiento suyo era analizado, pero la desesperación por encontrar una aliada, por romper el mutismo forzado que la asfixiaba, era más fuerte que el miedo. Esa noche, con el corazón acelerado, Sofía escribió una nota, diminuta, usando un código de números y letras que solo ella y Esperanza habían compartido en sus juegos infantiles. El mensaje era simple: un lugar, una hora. La escondió en la canasta de la compra que usaba para las visitas a la panadería, sabiendo que su próxima salida sería su única oportunidad para deslizarla a Esperanza. Tiene que entender, pensó Sofía, sintiendo el peso de la urgencia y el peligro. Al día siguiente, Esperanza regresó a la panadería, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Y ahí estaba Sofía, nuevamente con la asistente. Al salir, Sofía dejó caer, como por accidente, un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Esperanza, con reflejos rápidos, lo recogió. Se le cayó, dijo, entregándoselo disimuladamente a Sofía, mientras un roce de manos les permitía intercambiar el pañuelo por un pequeño trozo de papel arrugado. La asistente seguía distraída. Con el papel en su poder, Esperanza sintió una descarga de adrenalina. Se alejó rápidamente, buscando un lugar discreto para leer el mensaje. Sus dedos temblaban al desdoblarlo. El mensaje, escrito con caligrafía delicada y en el código de su infancia, era una invitación. Parque Alameda, atardecer. S. Una cita en el corazón de la ciudad. Un desafío a la vigilancia de Ricardo. Es ahora o nunca, se dijo Esperanza, sintiendo la inmensidad del riesgo. La tarde transcurrió en una mezcla de ansiedad y preparación. Esperanza revisó sus recuerdos, desempolvando el significado de cada seña, cada gesto de aquel lenguaje secreto que de niñas habían forjado en la inocencia de la plaza. La abuela, observando la inquietud de Esperanza, le preguntó: «¿Qué te trae así, mi niña? Tus ojos brillan como brasas encendidas». Esperanza, aunque no pudo revelar la verdad completa por seguridad, le confió: «Hay una vieja herida, abuela, que siento que debo sanar, una injusticia». La abuela, con su sabiduría ancestral, asintió, su mirada profunda transmitiendo una comprensión silenciosa. «La verdad siempre encuentra su cauce, hija, no importa cuántas rocas intenten desviarla», le dijo, y le ofreció un pequeño amuleto de obsidiana, una protección ancestral. Esperanza lo guardó cerca de su corazón, sintiendo el peso de la misión y la sabiduría de sus raíces. Mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, el Parque Alameda, con sus frondosos árboles y el murmullo de sus fuentes, se convirtió en el escenario de su encuentro secreto. Al caer el sol, Sofía, vestida discretamente y sin su habitual séquito, logró escabullirse, una proeza que solo su desesperación podía haber orquestado. Esperó bajo un viejo laurel, su corazón latiendo con fuerza. Esperanza la vio a lo lejos, la misma silueta frágil, pero con una determinación nueva en sus ojos. Se acercó con cautela, sus miradas se encontraron, y una oleada de emociones las envolvió. Sofía, con las manos temblorosas, empezó a hablar con el lenguaje de señas que habían compartido, un torrente de gestos que Esperanza, con su memoria prodigiosa, decodificaba al instante. «Mi padre, él me obligó a callar.
Me hizo prometer que nunca diría que hablé. Articuló con sus manos, la angustia reflejada en cada movimiento. ¿Por qué?, preguntó Esperanza, la voz apenas un susurro. Me dijo que si alguien se enteraba, le haría daño a gente inocente. Continuó Sofía con sus manos, sus ojos buscando la comprensión en los de Esperanza, y que yo misma sufriría las consecuencias. Mi mutismo es una elección forzada. Él me quitó mi voz. No es una enfermedad, es una condena. La confesión de Sofía golpeó a Esperanza como un rayo, confirmando sus peores sospechas. El magnate Vargas no solo había silenciado a su hija, sino que la había aterrorizado para mantener el control absoluto sobre su vida y sus secretos. La digna Sofía Vargas no era una inválida, sino una rehén de su propio padre. Él es cruel. Sus manos temblaban. No sabes lo que es capaz de hacer. Lo vi. Aquella última seña, lo vi. Se clavó en el corazón de Esperanza, revelando la punta de un iceberg de horrores que Ricardo había ocultado con su fortuna. ¿Qué habías visto, Sofía, para que te silenciara así? Esperanza sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo vi. La frase seguía resonando en su mente. ¿Qué fue lo que viste? ¿Un crimen?, preguntó Esperanza con sus manos, el rostro contraído por la seriedad del momento. Sofía asintió lentamente, sus ojos llenos de un terror profundo. Sus manos temblaron al intentar articular más, pero el miedo era palpable, casi sofocante. Él hizo algo terrible, hace mucho tiempo, y no quiere que nadie lo sepa, susurró con sus gestos. Me prohibió hablar de ese día. Dijo que si lo hacía, sería peor para mí y para los que me rodean. Aquella revelación, aunque vaga, fue el primer indicio de la verdad oculta. Ricardo Vargas no solo era un manipulador, sino que había cometido un acto atroz, un secreto tan oscuro que había condenado a su propia hija al silencio. Un crimen que, ahora, gracias a Sofía, comenzaba a salir a la luz. La conversación en el parque se extendió hasta que la oscuridad las envolvió, un velo que protegía sus confidencias. Sofía, con lágrimas silenciosas, le confió a Esperanza detalles fragmentados, recuerdos nebulosos de aquel día, de una figura en la oscuridad, de un sonido, y luego, el rostro furioso de su padre exigiéndole silencio. No podía articular la totalidad del evento. El trauma era demasiado grande, pero cada gesto de sus manos, cada expresión de sus ojos, confirmaba la existencia de una verdad brutal. Esperanza sintió que su corazón se desgarraba por la vulnerabilidad de Sofía, pero también una furia creciente contra Ricardo Vargas. No te dejaré sola, le dijo Esperanza con sus gestos, con la promesa firme en su mirada. Encontraremos la verdad, juntas. Aquella noche, bajo el manto estrellado de la Ciudad de México, se forjó una alianza inquebrantable, destinada a desafiar el poder de un imperio y a liberar una voz silenciada. Mientras tanto, en su despacho forrado en caoba, Ricardo Vargas recibía informes detallados sobre las excepciones en el comportamiento de Sofía, sus salidas discretas al parque, su inusual brillo en los ojos. El capitán Rojas, un hombre de pocas palabras y mucha acción, le aseguró que no había detectado nada concreto, pero que la joven Vargas estaba demasiado libre. Demasiado libre, repitió Ricardo, las palabras resonando con veneno. Nadie se acerca a mi hija sin mi permiso. Nadie rompe mi control. La idea de que Sofía pudiera estar comunicándose con alguien, especialmente con aquella niña de la plaza, que recordaba con desprecio, lo enloquecía. No podía permitirse ninguna fuga, ningún susurro que pudiera derrumbar la fachada que había construido. Quiero que intensifiquen la vigilancia. Y si detectan a alguien sospechoso, quiero que lo aparten. Con firmeza, muy firmemente, ordenó Ricardo, su voz cargada de una amenaza velada, una advertencia de la tempestad que se avecinaba. Esperanza, consciente de la creciente vigilancia, ajustó su estrategia. Sus encuentros con Sofía se volvieron más esporádicos y en lugares menos previsibles. Pequeños gestos furtivos en medio de multitudes, intercambios de miradas cargadas de significado en la distancia. Utilizaban el lenguaje de señas con una sutileza que solo ellas entendían, un ballet de manos invisibles a ojos ajenos. Esperanza comenzó a investigar, de forma discreta, el pasado de Ricardo Vargas. Visitó bibliotecas, hemerotecas,
buscando noticias antiguas de Vargas Media, cualquier escándalo o tragedia que pudiera relacionarse con aquel día que Sofía mencionaba. La tarea era titánica, como buscar una aguja en un pajar, pero la determinación de Esperanza era inquebrantable. Sentía que cada fragmento de información era una pieza del rompecabezas, un paso más cerca de desentrañar el secreto que había robado la voz a Sofía y sumido a su propia madre en el silencio. En una vieja hemeroteca, entre periódicos amarillentos y olvidados, Esperanza tropezó con un pequeño artículo de hace 12 años. Era una nota discreta sobre la desaparición de una mujer, una empleada de limpieza que trabajaba en las oficinas de Vargas Media y que había sido vista por última vez en los alrededores de la mansión de Ricardo Vargas. El caso había sido archivado por falta de pruebas, un incidente menor en una gran ciudad. El nombre de la mujer no le sonaba, pero la fecha, el lugar y la extraña forma en que el caso se había cerrado despertaron una alarma en Esperanza. Desaparición misteriosa cerca de la mansión Vargas, hace 12 años, murmuró. ¿Podría ser esto el crimen al que Sofía se refería? ¿La pieza que faltaba para entender el silencio de Sofía? El escalofrío que sintió no era solo por el frío de la sala, sino por la premonición de una verdad espantosa. Esperanza leyó el artículo una y otra vez, su corazón golpeando con fuerza. De repente, un detalle la paralizó. La descripción de la mujer, aunque genérica, el año, la ausencia de una madre para ella. No podía ser. La mente de Esperanza, tan ágil, comenzó a conectar hilos que nunca antes se había atrevido a tocar. Su propia madre había desaparecido de forma misteriosa cuando ella tenía 10 años, la misma edad que tenía cuando conoció a Sofía. Su abuela siempre había dicho que se había ido a buscar trabajo lejos, que había prometido volver, pero nunca volvió. Y la policía, según su abuela, nunca había encontrado nada. La fecha de la desaparición en el artículo coincidía casi a la perfección con la ausencia de su madre. Mi madre, ella trabajaba para Vargas Media, pensó con horror creciente, el artículo vibrando en sus manos, la realidad golpeándola con una fuerza brutal. La revelación de la posible conexión con su madre fue abrumadora, una bofetada helada de la verdad. ¿Era posible que el crimen del que Sofía había sido testigo fuera la desaparición de su propia madre? ¿Que Ricardo Vargas no solo hubiera silenciado a su hija, sino que también hubiera borrado del mapa a su madre para encubrirlo? La idea era monstruosa. Un torbellino de emociones la asaltó. Incredulidad, dolor, una rabia ardiente. Siempre había aceptado la historia de su abuela, pero ahora, con el artículo en sus manos y las señas de Sofía en su mente, la verdad comenzaba a emerger. Esa noche, en la humilde cocina, Esperanza confrontó a su abuela. Abuela, ¿mamá trabajaba para los Vargas? ¿Desapareció hace 12 años? Justo después de aquel día en la plaza, preguntó, la voz temblorosa. La abuela palideció. Sus manos temblaron al tomar el periódico. Su mirada, llena de un dolor ancestral, se perdió en el recuerdo. La verdad, mantenida a raya por años, comenzaba a desbordarse, revelando una injusticia que las había marcado para siempre. Tu madre, hija, era valiente, continuó la abuela con la voz entrecortada por las lágrimas. Ella había visto algo malo en la mansión. Dijo que iba a contarlo, que no podía quedarse callada, pero nunca pudo. Ese día, cuando Ricardo te apartó de la niña Sofía, tu madre estaba cerca, lo vio todo. Y antes, había presenciado otra cosa. No sé qué fue exactamente, solo que era algo muy feo. Ricardo debió darse cuenta. Días después, simplemente, desapareció. Nadie investigó a fondo. El señor Vargas tiene mucho poder, mi niña. Nos amenazaron, dijeron que si hablábamos, nos harían daño. La confesión de la abuela fue una puñalada en el corazón de Esperanza. Su madre no había desaparecido. Había sido silenciada, víctima del mismo magnate que ahora mantenía muda a Sofía. Ricardo Vargas la mató, pensó Esperanza. La verdad más cruel que cualquier mentira, ardiendo en su alma como fuego purificador. El dolor fue un golpe físico, un puñal clavado en el corazón de Esperanza. Las lágrimas, contenidas por años de incertidumbre, fluyeron sin control, mezclándose con la rabia y el horror. Su madre, una víctima olvidada, silenciada por el poder y la impunidad de Ricardo Vargas,
No fue un accidente, abuela. Fue un crimen, sollozó Esperanza, abrazando a la anciana. La pena era insoportable, pero con ella llegó una fuerza renovada, una determinación férrea. Ahora no solo lucharía por Sofía, sino por la memoria de su madre, por la justicia que les había sido negada. El mutismo de Sofía y la desaparición de su madre estaban entrelazados por la mano cruel de un mismo hombre. Ricardo Vargas pagará por esto, prometió Esperanza, la voz firme a pesar de las lágrimas. El sendero hacia la verdad se había vuelto más oscuro y peligroso, pero también infinitamente más personal. Mientras tanto, en su despacho forrado en caoba, Ricardo Vargas recibía informes detallados sobre las excepciones en el comportamiento de Sofía, sus salidas discretas al parque, su inusual brillo en los ojos. El capitán Rojas, un hombre de pocas palabras y mucha acción, le aseguró que no había detectado nada concreto, pero que la joven Vargas estaba demasiado libre. Demasiado libre, repitió Ricardo, las palabras resonando con veneno. Nadie se acerca a mi hija sin mi permiso. Nadie rompe mi control. La idea de que Sofía pudiera estar comunicándose con alguien, especialmente con aquella niña de la plaza, que recordaba con desprecio, lo enloquecía. No podía permitirse ninguna fuga, ningún susurro que pudiera derrumbar la fachada que había construido. Quiero que intensifiquen la vigilancia, y si detectan a alguien sospechoso, quiero que lo aparten, con firmeza, muy firmemente, ordenó Ricardo, su voz cargada de una amenaza velada, una advertencia de la tempestad que se avecinaba. Para contrarrestar cualquier posible rumor o sospecha, Ricardo Vargas decidió lanzar una ofensiva mediática. Anunciaría una gran fundación para la investigación de la afonía, con Sofía como su imagen principal. Una campaña de relaciones públicas brillante, diseñada para desviar la atención y presentar a Sofía como una víctima de la naturaleza, no de su padre. Esto nos dará prestigio y control sobre la narrativa, explicó a sus asesores de prensa, con una sonrisa calculada. Sofía será la prueba viviente de nuestro compromiso con la ciencia, una heroína silenciosa que inspira, y nadie se atreverá a cuestionar mi bondad. La estrategia era audaz, una cortina de humo mediática para ocultar la verdad más oscura que acechaba en las sombras de su imperio. Ricardo, un maestro de la manipulación, creía que con dinero y fama podía reescribir la realidad, enterrando los secretos que lo atormentaban. Días después, mientras Esperanza regresaba del mercado, una pantalla gigante en un centro comercial mostraba el rostro de Sofía. Vargas Media anuncia una millonaria fundación para la investigación de la afonía, liderada por la inspiradora Sofía Vargas, decía el titular. La imagen de Sofía, aunque bella y elegante, no podía ocultar la tristeza en sus ojos, el mismo dolor que Esperanza reconocía. «Farsantes», siseó Esperanza, sintiendo el ardor de la rabia. La fundación era una burla, una farsa descarada para encubrir la verdad, para sepultar el crimen que había silenciado a su madre y a Sofía. Ricardo Vargas era un maestro de la hipocresía, usando la imagen de su propia hija como un escudo contra la verdad. «No te saldrás con la tuya, Ricardo. El mundo sabrá lo que hiciste», prometió Esperanza, su determinación más fuerte que nunca, sintiendo el eco de las voces silenciadas en cada palabra. La campaña de Vargas Media fue un éxito rotundo, y Ricardo, sintiendo el momento propicio, orquestó una entrevista televisada en vivo para Vargas Media, en la que un periodista a sueldo, el mordaz Armando Solís, invitó a Esperanza. Ella, buscando una plataforma para la verdad, aceptó, sin saber la trampa que le tendían. «Señorita Esperanza, se rumora que usted intenta capitalizar una vieja anécdota infantil con la señorita Vargas. ¿Es cierto que busca una compensación económica por un supuesto milagro?», preguntó Solís, con una sonrisa de tiburón, minimizando su acto de compasión como un intento de estafa. Ante millones de espectadores, Esperanza sintió el peso de la humillación, la cámara enfocando su rostro con crueldad, sus palabras distorsionadas para ridiculizarla, intentando sembrar la duda sobre sus verdaderas intenciones. «Mi único interés es la verdad y la justicia», respondió con dignidad, la voz firme a pesar del nudo en su garganta. Pero el periodista no la escuchaba, solo buscaba el sensacionalismo que Ricardo había dictado.
dejando claro que nadie desafiaba a los Vargas impunemente. Una noche, mientras Esperanza regresaba a casa por un callejón oscuro y solitario cerca de la mansión Vargas, una sombra se interpuso en su camino. Era el capitán Rojas, el jefe de seguridad de Ricardo, su figura imponente proyectando una amenaza silenciosa. «Señorita Esperanza, el señor Vargas le envía un mensaje», dijo con voz rasposa, sus ojos como dagas en la penumbra. «Aléjese de la señorita Sofía. Olvide lo que cree saber. Su familia podría sufrir las consecuencias de su intromisión. Usted entiende, ¿verdad? Los accidentes ocurren, incluso en los barrios más humildes». Rojas sacó un sobre grueso de su chaqueta. «Aquí hay una suma modesta, para que olvide su compasión y sus recuerdos. Es más de lo que ganará en toda su vida». El dinero, una ofrenda humillante, cayó a los pies de Esperanza. Esperanza sintió el corazón martillear en su pecho, pero su mirada no flaqueó. La amenaza velada sobre su abuela, sobre su hermana, encendió una furia helada en su interior. Se agachó, recogió el sobre y, con una dignidad imponente, se lo devolvió a Rojas. «Mi dignidad no tiene precio, capitán», dijo Esperanza, su voz firme y clara en la oscuridad. «Y la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Ustedes no pueden callar lo que pasó, no a mí, ni a mi madre, ni a Sofía». Rojas la miró con sorpresa, su rostro impasible por un instante. Nunca había conocido a nadie que rechazara el dinero de Ricardo. «Vargas, le advierto, señorita, no querrá enfrentar la ira del señor Vargas», siseó Rojas, la frustración tiñendo su voz. «Pues que venga. Yo no me detendré», replicó Esperanza, sintiendo la fuerza de su convicción. La advertencia de Rojas no tardó en tener consecuencias. Al día siguiente, el pequeño puesto de hierbas de la abuela sufrió una inspección inesperada, que resultó en una multa exorbitante y la confiscación de parte de su mercancía. La hermana menor de Esperanza fue, accidentalmente, empujada en la escuela, con un mensaje claro: «Tu hermana se está metiendo en problemas». El miedo, como una sombra, comenzó a cernirse sobre su familia. Esperanza sintió el peso de la culpa y la responsabilidad, pero también la reafirmación de que Ricardo Vargas era un hombre sin escrúpulos, capaz de todo. «No me arrepiento», le dijo a su abuela, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una determinación inquebrantable. «No me arrepiento de buscar la verdad. Esto solo demuestra lo peligrosa que es para él». La lucha se intensificaba, y Esperanza sabía que debía actuar con astucia. Las amenazas veladas y los ataques contra su familia solo reafirmaron la convicción de Esperanza de que Ricardo Vargas era un hombre sin escrúpulos. «Si le temen a la verdad, es que la verdad es poderosa», pensó, pero también comprendió que sola no podría contra un imperio mediático. Necesitaba un aliado, alguien con acceso a los medios, pero con una brújula moral inquebrantable. Recordó artículos de un periodista, Daniel Sierra, conocido por sus investigaciones valientes y su independencia. Armándose de valor, Esperanza fue a la redacción de La Voz Crítica, un pequeño local en un barrio bohemio de la ciudad. Daniel la recibió con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Con voz firme, Esperanza le contó su historia, desde el encuentro en la plaza hasta la desaparición de su madre y el mutismo forzado de Sofía, las amenazas de Rojas y la reciente humillación televisiva. Le mostró el viejo artículo y los mensajes cifrados de Sofía. Daniel escuchó con atención. Su escepticismo inicial se transformaba en una creciente fascinación. «Es una historia increíble, señorita Esperanza, y muy peligrosa. Ricardo Vargas es un depredador con tentáculos por todas partes», le advirtió, sus ojos brillando con el desafío. «Pero si lo que dice es verdad, esto podría ser el escándalo del siglo». Daniel Sierra, aunque cauteloso, se sintió intrigado por la coherencia de Esperanza y el horror silencioso que Sofía representaba. Prometió investigar, pero le advirtió sobre la paciencia y la cautela necesarias. «Ricardo Vargas no dejará pruebas a la vista. Sus crímenes están enterrados bajo años de poder y complicidad», le explicó Daniel. «Necesitamos algo innegable, algo que él no pueda desmentir. Un documento, un testigo o la propia voz de Sofía». Esperanza le ofreció sus propios recuerdos, su memoria prodigiosa de aquel día y el lenguaje de señas que compartía con Sofía.
Daniel se dio cuenta de que Esperanza no solo traía una historia, sino una clave, una conexión directa con la víctima. Esto podría cambiarlo todo, Esperanza. Pero debemos ser muy inteligentes. Un paso en falso, y él nos aplastará, le dijo, su mirada grave, comprendiendo la magnitud del desafío al que se enfrentaban. Mientras tanto, en la mansión, Sofía sentía el cerco apretarse. Las cámaras de vigilancia parecían multiplicarse. Los guardias la seguían más de cerca. La presencia de Esperanza, aunque invisible, era una fuerza perturbadora en su vida, una esperanza peligrosa que la empujaba a romper su juramento. Soñaba con la verdad, con las palabras que no podía pronunciar, con la imagen borrosa de aquel día. Sus noches se volvieron insomnes. Su apetito disminuyó. Ricardo lo notó. «Estás inquieta, hija», le dijo con una falsa preocupación. «Quizás la fundación te está dando demasiada presión». Sofía solo podía mirarlo con sus ojos llenos de pánico, temiendo que él ya supiera de sus encuentros con Esperanza, que sus secretos estuvieran a punto de ser descubiertos, y que el precio de su liberación fuera demasiado alto. El silencio de Sofía, antes una jaula, ahora se sentía como una bomba de tiempo a punto de explotar. Ricardo, con su astucia habitual, comenzó a manipular a Sofía para la gala de la fundación. Le diseñó el vestido más hermoso, la presentó ante los medios como una santa, una mártir silenciosa. «Serás la imagen de la esperanza, Sofía», le dijo con su sonrisa torcida, acariciándole el cabello con una mano posesiva. «Todo el mundo te admirará, y a mí por tu devoción». Sofía se sentía como una marioneta en un teatro de hipocresía, su belleza usada como un velo para el horror, su silencio como un pedestal para la falsedad de su padre. Anhelaba la voz, la libertad, el derecho a gritar la verdad. La cercanía de la gala se convirtió en una cuenta regresiva para ella, un evento donde su dolor sería exhibido como un trofeo de Ricardo, un escenario para la mentira más grande. ¿Podría encontrar la fuerza para romper esas cadenas de cristal? Daniel Sierra, con su equipo reducido pero dedicado, comenzó a hurgar en los archivos de Vargas Media, buscando cualquier discrepancia, cualquier nota extraña. La desaparición de la madre de Esperanza era un caso frío, pero la conexión con la mansión Vargas lo hacía sospechoso. Daniel descubrió que el jefe de seguridad de Ricardo en aquel entonces, un hombre llamado Armando Paredes, había sido despedido abruptamente poco después de la desaparición, y luego había muerto en un accidente de coche, un par de años más tarde, en circunstancias un tanto ambiguas. Curioso, pensó Daniel, sintiendo un escalofrío. Demasiadas coincidencias en la órbita de Ricardo Vargas. Aquella pequeña pista, la muerte del ex jefe de seguridad, era un hilo frágil pero prometedor, que podía llevarlos a desentrañar el oscuro secreto que Ricardo se había esforzado tanto en sepultar con el silencio y la ostentación. Con esta nueva información, Esperanza y Daniel sabían que debían hablar con Sofía de nuevo. Necesitaban que ella confirmara si el crimen del que fue testigo estaba relacionado con la madre de Esperanza o con Armando Paredes. Planearon un encuentro más audaz, aprovechando un evento benéfico al que Sofía debía asistir en una galería de arte, bajo la mirada menos estricta de Ricardo. «Será arriesgado», advirtió Daniel, «pero necesitamos su confirmación. Si ella puede señalar algo, cualquier cosa, tendremos un camino». Esperanza sentía el peso de la urgencia. La gala se acercaba, y con ella, la oportunidad de Ricardo de enterrar aún más la verdad. Esta reunión era crucial, la última oportunidad para obtener un testimonio directo de Sofía, antes de que Ricardo la exhibiera como su obra maestra silente, sin permitirle jamás una verdadera liberación. En la galería de arte, Sofía se movía como un fantasma entre los invitados, su vestido azul real contrastando con su palidez. Esperanza, vestida con ropa prestada para pasar desapercibida, logró acercarse durante un momento de aglomeración. Cuando sus miradas se encontraron, Esperanza, con la urgencia en sus ojos, hizo la seña de crimen y luego madre. Sofía, comprendiendo de inmediato, cerró los ojos por un instante, un gesto de dolor inmenso. Sus manos se movieron con una rapidez nerviosa, confirmando: «Sí, mi padre. Él la hizo desaparecer. Y el hombre que vio algo, el jefe de seguridad, también. Los vi. Él los hizo desaparecer para que nadie supiera». Las últimas señas de Sofía fueron elocuentes, un terror inaudito. Esperanza sintió que el aire se le iba de los pulmones. La confirmación,
tan brutal, era lo que necesitaban, pero también el arma más peligrosa. La verdad, ahora confirmada por Sofía, era más escalofriante de lo que Esperanza había imaginado. Ricardo Vargas no solo había orquestado la desaparición de su madre, sino también la del jefe de seguridad, 2 vidas borradas para proteger su imperio de mentiras. Sofía, una niña entonces, había sido testigo de ese horror, y Ricardo, para silenciarla, había utilizado el trauma como un arma, forzándola a un mutismo que era más una cadena emocional que una condición física. Esperanza sintió una ira fría y una profunda tristeza por la carga que Sofía había llevado sola durante tanto tiempo. «Esto es más grande que cualquier rumor, Daniel», le dijo Esperanza a Daniel Sierra, quien había observado la interacción desde lejos. «Tenemos que exponerlo, no solo por Sofía, sino por mi madre, por todas las víctimas que Ricardo ha silenciado». La magnitud de la maldad de Ricardo era aterradora. Daniel Sierra, con la confirmación de Sofía, ideó un plan audaz. La gala anual de Vargas Media era el escenario perfecto, el lugar donde Ricardo se sentiría más intocable, más poderoso. «Necesitamos que Sofía hable allí, Esperanza, en vivo, ante las cámaras de su propio padre», le dijo Daniel a Esperanza, sus ojos brillando con una mezcla de riesgo y determinación. «Es el único lugar donde la verdad no podrá ser silenciada. Su testimonio, su voz, será el golpe final». Esperanza asintió, aunque el miedo le atenazaba el estómago. La idea de que Sofía, después de años de silencio forzado, recuperara su voz en ese momento crucial, era un acto de valentía inaudito. «¿Pero cómo vamos a lograrlo?», preguntó Esperanza. «El desafío de infiltrarse en el evento más blindado de la ciudad. Un verdadero obstáculo». Esperanza sabía que Sofía necesitaba fortaleza, no solo emocional, sino física. Recordó la infusión de su abuela, el bálsamo que una vez había liberado la voz de Sofía. En sus encuentros furtivos, Esperanza comenzó a llevarle pequeñas dosis de la infusión, mezcladas con el café que Sofía consumía. «Esto te ayudará a encontrar tu fuerza», le decía con sus señas, la certeza en su mirada. Sofía, con una fe inquebrantable en Esperanza, las bebía, sintiendo un tenue despertar en su garganta, una liberación de la opresión que la había mantenido callada. Las palabras, los sonidos, empezaron a vibrar en su mente, como recuerdos lejanos que regresaban. El terror al juramento de su padre seguía allí, pero la voz de la verdad, alimentada por la esperanza, comenzaba a clamar por su propia libertad, por el día en que dejaría de ser una prisionera del silencio. Ricardo Vargas, ajeno a la conspiración que se tejía a sus espaldas, estaba eufórico con los preparativos de la gala. Sería su momento de gloria, la cumbre de su carrera y el epitafio de cualquier rumor. «Mi fundación cambiará el mundo», proclamó a su equipo, su ego hinchado, «y Sofía será su emblema, un símbolo de resiliencia bajo mi protección». Ordenó que la seguridad de la gala fuera impecable, blindada contra cualquier imprevisto. «Nadie estropeará mi noche. Absolutamente nadie». Ricardo se deleitaba en la idea de que Sofía, vestida con su elegante vestido azul, sería la prueba muda de su control, su obra maestra de manipulación, la joya de su corona, un testimonio silencioso de su absoluto poder sobre ella. No imaginaba que esa misma obra estaba a punto de convertirse en el verdugo de su propia verdad, la espada que derribaría su imperio. Daniel Sierra, con la ayuda de Esperanza, trazó un plan de infiltración. Obtuvieron invitaciones falsas utilizando contactos en el submundo de los medios. Daniel se encargaría de la parte técnica, asegurar un micrófono abierto, un enlace en vivo que no pudiera ser cortado de inmediato. Esperanza, con su ingenio, encontraría la manera de acercarse a Sofía en medio del bullicio. «Seremos un equipo, Esperanza. Yo te daré la señal», le dijo Daniel, la tensión palpable, «y tú se la darás a Sofía. Ella tiene que estar lista, mental y físicamente. Es el único camino». Esperanza asintió, la adrenalina corriendo por sus venas. No solo iba a vengar a su madre, sino a liberar a Sofía, a darle la voz que Ricardo le había robado. El riesgo era inmenso, la posibilidad de fracaso, alta, pero la recompensa, la verdad, valía cada sacrificio. Dentro de Sofía, la lucha era feroz. La infusión de esperanza había despertado algo en ella,
un eco de su propia voz. Las palabras, la verdad, pugnaban por salir, pero el terror de su padre la mantenía atada. Cada vez que Ricardo le hablaba de la gala, de su rol inspirador, Sofía sentía una náusea, una repulsión por la farsa, pero también la veía, a Esperanza, en sus sueños, en sus pensamientos, como un faro. Tengo que hacerlo, tengo que hablar. Por ella, por mamá, pensaba Sofía, refiriéndose a su propia madre, quien también había sido una víctima indirecta del silencio forzado. El vestido azul, elegante y opresivo, se sentía como una camisa de fuerza. La gala, en lugar de un honor, se había convertido en un campo de batalla para su alma, un lugar donde su silencio sería su perdición o su liberación. Mientras se acercaba el día de la gala, Esperanza no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en las posibles represalias de Ricardo contra su abuela y su hermana. Las amenazas del capitán Rojas, las advertencias sutiles, se grabaron en su mente. Si algo les pasa por mi culpa, pensaba Esperanza, sintiendo el peso de la responsabilidad. Daniel, percibiendo su angustia, le dijo: por eso mismo, Esperanza, necesitamos que esto sea un golpe certero, que la verdad sea tan contundente que Ricardo no tenga tiempo de reaccionar, que su caída sea pública y definitiva. Sus palabras, aunque intentaban tranquilizar, no eliminaban el miedo. Esperanza sabía que estaba apostando todo, sus vidas, su futuro, a un solo instante de valentía. Pero la memoria de su madre, el silencio de Sofía, eran motivos demasiado poderosos para retroceder, a pesar de todo el peligro que la acechaba. Daniel Sierra, usando su ingenio y sus contactos en el mundo de la comunicación, logró establecer un acceso remoto al sistema de transmisión de Vargas Media. No podía cortar la señal, pero sí podía asegurar que, por unos preciosos segundos, el micrófono principal en el escenario de la gala estuviera activo y que la imagen se transmitiera sin censura, sin importar lo que ocurriera. Serán solo unos momentos, Esperanza, le explicó, la tensión en su voz, pero serán suficientes para que la verdad salga a la luz, para que el mundo escuche a Sofía. Ricardo no se lo esperará. La jugada era arriesgada, casi suicida, pero era su única opción para romper el control absoluto de Ricardo sobre la narrativa y la verdad, para que la voz de Sofía, finalmente, pudiera ser escuchada por todos. Sofía, en su habitación, se preparaba para la gala. Su elegante vestido azul se sentía como una coraza, una jaula de oro que la aprisionaba. Se miró al espejo, sus ojos grandes y tristes, reflejando la tormenta que se agitaba en su interior. Repasó mentalmente las palabras, los sonidos que había practicado en secreto, la verdad que llevaba tanto tiempo silenciada. El terror a su padre, a su ira, era inmenso, pero la imagen de Esperanza, la promesa de una voz, de una vida sin mentiras, era más fuerte. «Mamá», susurró, su garganta vibrando con el sonido apenas perceptible, el nombre de su madre, la primera palabra que había pronunciado, la que Ricardo había borrado. Sabía que esta noche lo cambiaría todo, que el silencio terminaría. Era el momento de elegir entre la prisión dorada o la libertad, cueste lo que cueste, incluso su propia seguridad. Esperanza, con la invitación falsa en la mano y el amuleto de obsidiana de su abuela apretado en el puño, se dirigió a la gala de Vargas Media. El lujoso hotel, con sus alfombras persas y sus lámparas de cristal, era un mundo ajeno, hostil a su sencilla presencia. Sentía las miradas curiosas, las sonrisas falsas, la opulencia que la rodeaba como una capa asfixiante. Pero su propósito era claro, su determinación, inquebrantable. No era una intrusa, sino una portadora de justicia, una voz para los que habían sido silenciados. Cada paso la acercaba a Sofía, a la verdad, a la justicia para su madre. El ambiente estaba cargado de una tensión invisible, una quietud tensa que presagiaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Por ti, mamá, por ti, Sofía», murmuró, sintiendo el pulso de la ciudad bajo sus pies. La opulencia de la gala es un contraste brutal con la verdad oculta, ¿verdad? Puedes sentir cómo la tensión aumenta, cómo los hilos de la mentira están a punto de romperse. Lo más fuerte está por venir, un clímax que promete desenmascarar las más oscuras intrigas y liberar voces silenciadas por el poder y la ambición desmedida. Te invitamos a quedarte hasta el final,
porque cada giro de esta historia te mantendrá al borde de tu asiento, demostrando que la justicia, por más que la intenten sepultar, siempre encuentra su camino. La valentía de Esperanza y la fuerza oculta de Sofía están a punto de cambiarlo todo en un instante, que quedará grabado en la memoria de todos los que creen en la verdad. No te pierdas el desenlace de esta emocionante novela que nos enseña el valor de la dignidad frente a la opresión. Ricardo Vargas, con una sonrisa triunfal, hizo su entrada en el escenario de la gala, su figura imponente bajo los focos. Sofía, a su lado, vestida con su vestido azul, era la personificación de la elegancia y la fragilidad. Ricardo comenzó su discurso, su voz resonando con falsa benevolencia, hablando de la nueva fundación, de su compromiso con la ciencia y la humanidad, de su amada hija como la inspiración de su noble causa. La audiencia aplaudía, absorbida por la narrativa cuidadosamente construida, pero bajo la superficie brillante, Esperanza, camuflada entre la multitud, sentía la indignación arder en su pecho. Daniel, en un rincón estratégico, esperaba el momento preciso, con el dedo sobre el botón de su equipo de transmisión, listo para activar el enlace, para que la verdad que Ricardo intentaba enterrar saliera a la luz, una verdad que sacudiría los cimientos de su imperio. Esperanza observaba a Ricardo, su rostro hinchado de orgullo, su voz llena de hipocresía. Sentía una presión abrumadora, el peso de su madre, de Sofía, de todas las injusticias. ¿Serían lo suficientemente fuertes? ¿Lograrían romper el cerco de poder que los rodeaba? Dudó por un instante, el miedo una vez más intentando paralizarla. Pero entonces recordó la mirada de su abuela, el amuleto de obsidiana, las palabras de Sofía en el parque. La voz silenciada de su madre le susurraba que no podía retroceder. Su propósito era más grande que su miedo. Se aferró a esa convicción, a la idea de que la verdad era una fuerza imparable. Respiró hondo, buscando a Daniel con la mirada, preparándose para el momento que lo cambiaría todo, el instante en que la voz de Sofía, finalmente, se alzaría contra su carcelero. Ricardo, con un gesto grandilocuente, invitó a Sofía a acercarse al atril. Y ahora, la verdadera inspiración de esta noche, mi hija, Sofía Vargas, anunció, los aplausos estallando en la sala. Sofía, con pasos lentos pero firmes, se colocó al lado de su padre. Su rostro, una máscara de serenidad forzada, ocultaba la tormenta que la devoraba por dentro. El elegante vestido azul, antes símbolo de su prisión, ahora era el escenario para su resistencia. Ricardo le puso la mano en la espalda, un gesto de propiedad, y luego le ofreció el micrófono, un objeto inerte en sus manos, esperando que ella asintiera, que ella confirmara el mutismo con su silencio. Los ojos de Sofía se movieron por la sala, buscando, anhelando, una señal, un ancla en el mar de la mentira que la rodeaba, el momento preciso para ejecutar su plan. En ese instante crucial, Daniel Sierra, con su equipo discreto, le hizo una pequeña seña a Esperanza, un movimiento de cabeza apenas perceptible. El micrófono estaba activo, el enlace asegurado. Era ahora. Esperanza, con el corazón en la garganta, se abrió paso entre la gente, sus ojos fijos en Sofía. Cuando sus miradas se encontraron, Esperanza hizo la seña que habían acordado. Llevó su mano a su corazón y luego señaló el micrófono. Un gesto de habla desde el corazón, di la verdad. Sofía la vio. Un relámpago cruzó su mirada, una mezcla de terror y una fuerza inaudita. Era la señal que había esperado, el momento de elegir entre el silencio que la había protegido y la voz que la liberaría, entre la mentira de su padre y la verdad de su propia historia, una decisión que marcaría el destino de ambas. Sofía, ante la mirada de su padre y de cientos de invitados, vio la seña de Esperanza. El miedo por un instante la paralizó, el juramento de Ricardo resonando en su mente. Pero entonces la imagen de la flor seca, el recuerdo de la infusión, la cara de su propia madre, silenciada por el mismo hombre, la invadieron con una fuerza atronadora. Su mano tembló, pero con una determinación que nadie, ni siquiera Ricardo, le había visto antes. Agarró el micrófono que su padre le había ofrecido. Ricardo la miró con una sonrisa confiada, creyendo que ella solo asentiría.
que solo sería un adorno mudo. Pero Sofía apretó el puño, los ojos fijos en los de Esperanza, y el sonido que brotó de sus labios, la primera palabra audible en 12 años, fue un susurro, pero un susurro que resonaría en todo el salón, deteniendo la respiración de todos los presentes. «Mamá», articuló Sofía con voz frágil pero clara, el sonido amplificado por el sistema de Vargas Media. La palabra, sencilla y cargada de una emotividad profunda, resonó en la sala. Un silencio atónito se apoderó de los presentes. Ricardo Vargas, su sonrisa borrada de golpe, la miró con incredulidad y luego con un terror creciente. «¿Qué dices, Sofía? ¿De qué hablas?», siseó, intentando arrebatarle el micrófono. Pero Sofía, con una fuerza que nadie le conocía, se aferró a él. Las miradas de los invitados, primero confundidas, luego curiosas, se fijaron en la escena. Aquella única palabra, «mamá», había abierto una grieta en la fachada de Ricardo, un agujero en la tela de mentiras que había tejido con tanto esmero, anunciando el inminente desmoronamiento de su imperio, el verdadero inicio del clímax. «Hace 12 años», continuó Sofía, su voz, aunque un poco ronca, ganando fuerza con cada palabra. «Conocí a una niña en la plaza. Su nombre es Esperanza. Ella me dio una infusión y yo hablé. Fue la primera vez en años». Sofía señaló a Esperanza, quien, con lágrimas en los ojos, asintió. El murmullo de la gente se intensificó. Los flashes de las cámaras, ahora conscientes de la magnitud del evento, se multiplicaron. Ricardo, con el rostro descompuesto, intentó cortar la transmisión, pero Daniel había asegurado el enlace. «¡Silencio, Sofía!», gritó Ricardo, su voz, antes controlada, ahora teñida de pánico. «Estás confundida. Ella es una oportunista». Pero la voz de Sofía, una vez liberada, ya no podía ser callada. El juego de Ricardo había terminado. La verdad estaba a punto de desatar su furia, un torbellino que lo arrastraría. El pánico de Ricardo era palpable. Sus ojos desorbitados, su rostro enrojecido, su cuerpo temblaba de furia. La voz de Sofía, la voz que él había silenciado y controlado por años, ahora era su verdugo. Intentó arrebatarle el micrófono de nuevo, pero Sofía, con una agilidad sorprendente, se zafó de su agarre. La gente observaba, incrédula, cómo el todopoderoso Ricardo Vargas perdía el control en vivo ante millones de espectadores. El evento, que debía ser su consagración, se convertía en su calvario, su humillación pública. «No le hagan caso. Ella está enferma. La han manipulado», gritaba Ricardo, su voz desesperada, pero sus palabras solo aumentaban la curiosidad de la audiencia. La mentira se desmoronaba ante la fuerza innegable de la verdad, articulada por la propia víctima de su tiranía. La caída de un imperio, transmitida en directo. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme, levantó la mano para detener el clamor. «Mi padre me obligó a callar, no porque estuviera enferma, sino porque yo fui testigo de su crimen», declaró Sofía, su voz resonando con una autoridad insospechada. «Yo vi cómo hizo desaparecer a la madre de Esperanza, hace 12 años, y también al jefe de seguridad que lo sabía. Él los mató para que nadie supiera lo que había hecho, y me obligó a jurar silencio, amenazándome. Por eso no hablaba». La sala se sumió en un silencio sepulcral, seguido de un estallido de murmullos. La revelación fue una bomba que destrozó la imagen de Ricardo, exponiendo la magnitud de su depravación, su frialdad, su crueldad inaudita. Ricardo Vargas, el magnate, el filántropo, se desmoronaba ante los ojos de todos. Su imperio de mentiras hecho añicos por la voz de su propia hija, por la verdad que intentó sepultar. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara de pura furia y desesperación. Se lanzó sobre Sofía, intentando silenciarla a la fuerza, pero varios guardias lo detuvieron. El caos estalló en la sala. La transmisión en vivo de Vargas Media seguía capturando cada imagen, cada grito, cada segundo del desmoronamiento del magnate. Sofía, con el micrófono aún en la mano, miró a Esperanza. Sus ojos se encontraron en medio de la vorágine, y un mensaje claro se transmitió entre ellas. «Lo hicimos. La verdad ha salido a la luz». El terror se había desvanecido de los ojos de Sofía, reemplazado por una paz inmensa, la paz de la libertad. Ricardo Vargas,
El carcelero silencioso había sido desenmascarado por la voz que había intentado apagar. La noche de la gala, que debía ser su triunfo, se convirtió en el inicio de su caída. Un punto sin retorno para todos los involucrados, donde la justicia, finalmente, comenzaba a clamar por su lugar. Ricardo Vargas, con una sonrisa que se le antojaba de oro puro, hizo su entrada triunfal en el escenario de la gala, su figura imponente bajo el deslumbrante baño de los focos. La magnificencia del salón, tapizado en terciopelo carmesí y adornado con arreglos florales exóticos que exhalaban un perfume embriagador, era un reflejo de 900. Su ego desmedido. Cada paso resonaba con una confianza que rozaba la arrogancia, una convicción inquebrantable en su poder absoluto. Los aplausos estallaron, un coro ensordecedor de admiración y sumisión, mientras los invitados, figuras de la alta sociedad y la política, se ponían de pie para rendir homenaje al magnate. Él era el centro de su universo, el arquitecto de su propia leyenda, y esta noche se sentía invencible, dueño de todas las verdades y de todos los silencios. El aire vibraba con una expectación artificial, una promesa de grandeza que Ricardo estaba a punto de desvelar. Sofía, a su lado, vestida con un vestido azul noche que, aunque de una elegancia sublime, se sentía como una coraza de hierro que oprimía su alma, era la personificación de la fragilidad cautiva. Su figura etérea contrastaba con la robustez de su padre, un contraste que reflejaba la disparidad de sus destinos. La sofisticación del atuendo, los diamantes que brillaban en su cuello, eran solo un camuflaje para la tormenta que se agitaba en su interior. Miraba al frente, con sus grandes ojos velados por una tristeza inmemorial, como una estatua de mármol que, por dentro, gritaba. Sentía el peso de las miradas, el escrutinio de una sociedad que la consideraba una víctima, pero que ignoraba que su prisión era mucho más profunda que la afonía que aparentaba, una verdad que la asfixiaba en el lujo de su cautiverio, un secreto que, por fin, anhelaba liberar con una fuerza inusitada, cueste lo que cueste. Ricardo comenzó su discurso, su voz resonando con una falsa benevolencia, una retórica pulcra y calculada que pintaba un cuadro idílico de su compromiso con la ciencia y la humanidad. Habló de la nueva fundación para la investigación del mutismo, de su amada hija, como la musa, la inspiración de su noble causa. Cada palabra era una pincelada maestra en su tapiz de engaños, un intento por reescribir la historia, de moldear la percepción pública a su antojo. La audiencia, hipnotizada por su carisma y su poder, aplaudía con fervor, absorbida por la narrativa cuidadosamente construida que presentaba a Ricardo como un filántropo ejemplar y a Sofía como una heroína silenciosa. Pero, bajo la superficie brillante de aquel teatro de mentiras, la verdad latía con una fuerza indomable, a punto de romper el frágil velo que la mantenía oculta. Bajo la superficie brillante de aquella farsa, esperanza, camuflada entre la multitud de rostros desconocidos, sentía la indignación arder en su pecho como un fuego. Su modesto vestido prestado contrastaba con la opulencia que la rodeaba, pero su espíritu inquebrantable era más valioso que todos los diamantes de la sala. Observaba cada gesto de Ricardo, cada falsa sonrisa, sintiendo el eco de las mentiras que el magnate tejía con su voz impostada. A unos pocos metros, Daniel Sierra, en un rincón estratégico, esperaba el momento preciso, con el dedo índice sobre el botón de su equipo de transmisión, listo para activar el enlace, para que la verdad que Ricardo intentaba enterrar saliera a la luz, una verdad que prometía sacudir los cimientos de su imperio mediático y destruir para siempre la fachada de bondad que había construido con tanta crueldad, una verdad que clamaba por ser revelada. Esperanza observaba a Ricardo, su rostro hinchado de orgullo, su voz resonando con la hipocresía más descarada, una sinfonía de falsedad que hería sus oídos. Sentía una presión abrumadora sobre sus hombros, el peso de su madre, de Sofía, de todas las injusticias que se acumulaban en la sala y en el mundo que las rodeaba. Por un instante, una punzada de duda la atravesó, el miedo intentando paralizarla. ¿Seremos lo suficientemente fuertes para derribar este imperio de mentiras? ¿Lograremos romper el cerco de poder que los rodea y liberar la voz de Sofía?
Se preguntó en silencio, el pulso acelerado. El miedo, como una sombra fría, intentó apagar la llama de su convicción, una tentación sutil de retroceder ante la magnitud del enemigo, de dejarse vencer por el temor a las represalias del magnate. Pero entonces, en medio de esa vorágine de miedo, recordó la mirada de su abuela, el amuleto de obsidiana que llevaba apretado en el puño como un ancla, las palabras susurradas de Sofía en el parque, confesándole el horror, la voz silenciada de su madre, resonando desde lo más profundo de su memoria, le susurraba que no podía retroceder, que su propósito era más grande que cualquier miedo, que cualquier riesgo. Se aferró a esa convicción con una fuerza inquebrantable, a la idea de que la verdad era una fuerza imparable, un río que siempre encuentra su cauce. Respiró hondo, buscando a Daniel con la mirada, preparándose para el momento que lo cambiaría todo, el instante en que la voz de Sofía, finalmente, se alzaría contra su carcelero, rompiendo los hilos invisibles que la mantenían prisionera en una celda de oro, y revelaría la verdad más oscura que el magnate había ocultado. Ricardo, con un gesto grandilocuente, tan ensayado como su discurso, invitó a Sofía a acercarse al atril. Y ahora, la verdadera inspiración de esta noche, el corazón de nuestra causa, mi hija, Sofía Vargas, anunció, los aplausos estallando en la sala como una tormenta programada, una ovación que celebraba la farsa. Sofía, con pasos lentos, casi etéreos, pero firmes, se colocó al lado de su padre, su figura frágil bajo la inmensidad de los focos. Su rostro, una máscara de serenidad forzada, ocultaba la tormenta que la devoraba por dentro, la batalla entre el miedo y el anhelo de libertad. El elegante vestido azul, antes símbolo de su prisión, ahora era el escenario para su resistencia, un lienzo oscuro sobre el que se dibujaría la verdad. Ricardo le puso la mano en la espalda, un gesto de propiedad, y luego le ofreció el micrófono, un objeto inerte en sus manos, esperando que ella asintiera, que ella confirmara el mutismo con su silencio, una aceptación tácita de su destino, de su papel como víctima perfecta para su farsa. Los ojos de Sofía se movieron por la sala, un faro en la oscuridad de la mentira, buscando, anhelando una señal, un ancla en el mar de la hipocresía que la rodeaba. Su mirada se detuvo en esperanza, una chispa de reconocimiento, de esperanza, brillando en la penumbra. En ese instante, Daniel Sierra, con su equipo discreto, le hizo una pequeña seña a Esperanza, un movimiento de cabeza apenas perceptible, pero cargado de un significado inmenso. El micrófono estaba activo, el enlace, asegurado. Era ahora. Esperanza, con el corazón en la garganta, se abrió paso entre la gente, sus ojos fijos en Sofía, transmitiendo una urgencia silenciosa. Cuando sus miradas se encontraron, Esperanza hizo la seña que habían acordado, un gesto cargado de una fuerza ancestral. Llevó su mano a su corazón y luego señaló el micrófono. Un mensaje claro. Habla desde el corazón. Di la verdad. Es tu momento. Por nosotras. Sofía la vio. Un relámpago cruzó su mirada. Una mezcla de terror ancestral y una fuerza inaudita. Una voluntad que había permanecido dormida por demasiado tiempo. Era la señal que había esperado. El momento de elegir entre el silencio que la había protegido, la prisión dorada que la había asfixiado, y la voz que la liberaría, que la lanzaría al abismo de lo desconocido. La decisión se cernía sobre ella como una espada de doble filo. La mentira de su padre, la verdad de su propia historia, su destino y el de Esperanza dependía de este instante, una encrucijada que marcaría el inicio de su liberación o su condena eterna. En lo profundo de su ser, un volcán de emociones estaba a punto de erupcionar, una voz que ya no podía ser contenida, que clamaba por romper sus cadenas. Sofía, ante la mirada escrutadora de su padre y de cientos de invitados, sintió el miedo, por un instante, paralizarla. El juramento arrancado por Ricardo, resonando como un eco maligno en su mente, intentó sofocarla una vez más. Pero entonces, la imagen de la flor seca que Esperanza le devolvió, el recuerdo del poder curativo de la infusión, y sobre todo, la cara de su propia madre, una mujer anónima silenciada por el mismo hombre, la invadieron con una fuerza atronadora, imparable. Su mano tembló,
pero con una determinación que nadie, ni siquiera Ricardo, le había visto antes. Agarró el micrófono que su padre le había ofrecido. Ricardo la miró con una sonrisa confiada, creyendo que ella solo asentiría, que solo sería un adorno mudo en su obra maestra de manipulación. Pero Sofía apretó el puño, los ojos fijos en los de Esperanza, y el sonido que brotó de sus labios, la primera palabra audible en 12 años, fue un susurro, pero un susurro que resonaría en todo el salón, deteniendo la respiración de todos los presentes, marcando el inicio del fin. «Mamá», articuló Sofía con voz frágil, apenas audible al principio, pero clara, el sonido amplificado por el sistema de Vargas Media resonando en cada rincón del vasto salón. La palabra, sencilla, tierna y cargada de una emotividad profunda, se clavó en el aire como una daga. Un silencio atónito se apoderó de los presentes, un silencio que era más elocuente que cualquier grito. Ricardo Vargas, su sonrisa de plástico borrada de golpe, la miró primero con incredulidad, luego con un terror creciente que le desfiguró el rostro. «¿Qué dices, Sofía? ¿De qué hablas?», siseó, intentando arrebatarle el micrófono con una desesperación que comenzaba a asomarse. Pero Sofía, con una fuerza que nadie le conocía, se aferró a él con ambas manos, su cuerpo frágil, pero su voluntad inquebrantable. Las miradas de los invitados, primero confundidas, luego curiosas y alarmadas, se fijaron en la escena, comprendiendo que algo trascendente, algo real, estaba ocurriendo, más allá de la farsa orquestada. «Hace 12 años», continuó Sofía, su voz, aunque un poco ronca por el desuso, ganando fuerza y claridad con cada palabra, como un río que rompe su presa. «Conocí a una niña en la plaza. Su nombre es Esperanza. Ella me dio una infusión de hierbas de su abuela, y yo hablé. Fue la primera vez en años». Sofía señaló a Esperanza, quien, con lágrimas en los ojos, asintió. Su rostro una mezcla de orgullo y emoción. El murmullo de la gente se intensificó, un torbellino de voces asombradas. Los flashes de las cámaras, ahora conscientes de la magnitud del evento, se multiplicaron, capturando cada instante de la revelación. Ricardo, con el rostro descompuesto por el pánico, intentó cortar la transmisión. Se lanzó hacia los técnicos, pero Daniel, previendo esta reacción, había asegurado el enlace, haciendo imposible detener el torrente de verdad. «Silencio, Sofía, cállate de una vez», gritó Ricardo, su voz, antes controlada y serena, ahora teñida de un pánico histérico y una furia desatada que lo desfiguraba. «Estás confundida. Ella es una oportunista, una ladrona. Ha manipulado tu mente», bramó, intentando desacreditar las palabras de su hija, sembrar la duda en la mente de la audiencia, pero ya era demasiado tarde. La voz de Sofía, una vez liberada, ya no podía ser callada. Sus palabras, claras y firmes, resonaban en el salón, ahogando los intentos desesperados de su padre por acallarla. El juego de Ricardo había terminado. La verdad estaba a punto de desatar su furia, un torbellino imparable que lo arrastraría a las profundidades de su propia mentira, exponiendo la fachada que con tanto esmero había construido para el mundo y la crueldad que yacía en su corazón, esperando ser expuesta. El pánico de Ricardo era palpable, una mancha oscura que cubría su rostro antes impasible. Sus ojos, desorbitados y febriles, buscaban una salida, un escape, pero no había ninguno. Su rostro, enrojecido por la ira y el terror, se contrajo en una mueca de desesperación. Su cuerpo entero temblaba de furia incontrolable. La voz de Sofía, la voz que él había silenciado, controlado y manipulado por años, ahora era su verdugo. Cada palabra un golpe certero que derribaba los muros de su imperio. Intentó arrebatarle el micrófono de nuevo, con una violencia repentina, pero Sofía, con una agilidad sorprendente para su aparente fragilidad, se zafó de su agarre, demostrando una fuerza que nadie creía que poseía. La gente observaba, incrédula y consternada, cómo el todopoderoso Ricardo Vargas perdía el control en vivo, ante millones de espectadores, su imagen de magnate intachable desmoronándose en segundos, bajo el peso de su propia maldad. El evento, que debía ser su consagración, la cumbre de su carrera y el epitafio de cualquier rumor, se convertía en su calvario personal, su humillación pública,
transmitida sin censura a cada hogar. No le hagan caso, ella está enferma. La han manipulado. Es una conspiración contra mí, contra mi imperio, gritaba Ricardo, su voz desesperada, ronca, pero sus palabras solo aumentaban la curiosidad de la audiencia, sembrando la duda sobre su propia cordura. La mentira se desmoronaba ante la fuerza innegable de la verdad, articulada con una dignidad impresionante por la propia víctima de su tiranía. La caída de un imperio, la exposición de un tirano, transmitida en directo, era un espectáculo brutal y fascinante, un momento que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados y la percepción de la verdad en una sociedad acostumbrada a las sombras y los secretos. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de tristeza, sino de liberación, pero con la voz firme y clara, levantó una mano temblorosa para detener el clamor y los murmullos que se agitaban en la sala. El silencio, aunque breve, se hizo absoluto, un respeto instintivo ante la magnitud de su revelación. Mi padre me obligó a callar, no porque estuviera enferma o muda por una condición natural, sino porque yo fui testigo de su crimen, declaró Sofía, su voz resonando con una autoridad insospechada, con la fuerza de quien ha roto las cadenas más pesadas. Yo vi cómo hizo desaparecer a la madre de Esperanza, hace 12 años, justo después de que me viera hablar, y también al jefe de seguridad que lo sabía. Él los mató para que nadie supiera lo que había hecho, para encubrir su atrocidad, y me obligó a jurar silencio, amenazándome con hacerle daño a Esperanza y a su familia si yo hablaba. Por eso no hablaba, por eso he vivido en esta prisión de silencio por tanto tiempo. La sala se sumió en un silencio sepulcral, tan denso que se podía cortar con un cuchillo, un silencio que precedió al estallido de un millar de murmullos indignados, de exclamaciones de horror y asombro. La revelación fue una bomba, que destrozó la imagen de Ricardo Vargas como un magnate intachable y filántropo, exponiendo la magnitud de su depravación, su frialdad calculadora y su crueldad inaudita. Ricardo Vargas, el hombre que controlaba un imperio mediático, el benefactor, el padre ejemplar, se desmoronaba ante los ojos de todos, su imperio de mentiras hecho añicos por la voz inquebrantable de su propia hija, por la verdad que intentó sepultar con oro y amenazas. El aire se volvió pesado, cargado de la cruda realidad, de la justicia que, finalmente, comenzaba a asomarse por las grietas de la farsa, revelando un monstruo donde antes solo se veía poder y prestigio, la caída de un ídolo, una lección para todos aquellos que creían poder jugar con las vidas de los demás. El rostro de Ricardo se transformó en una máscara grotesca de pura furia y desesperación incontrolable, una imagen de un hombre completamente desquiciado. Con un grito gutural, se lanzó sobre Sofía, sus manos extendidas, intentando silenciarla a la fuerza, arrancar el micrófono, sofocarla, borrarla del escenario y del mundo. Pero antes de que pudiera tocarla, varios guardias de seguridad, alertados por el caos y el pánico en su mirada, intervinieron, deteniéndolo con dificultad. El caos estalló en la sala, un tumulto de gritos, de gente levantándose de sus asientos, de periodistas intentando capturar cada ángulo de la escena. La transmisión en 1900 vivo de Vargas Media seguía capturando cada imagen, cada grito, cada segundo del desmoronamiento público del magnate, un testimonio innegable de su caída, de su exposición más brutal. Sofía, con el micrófono aún en su mano, su cuerpo tembloroso, pero su espíritu ahora libre, miró a Esperanza. Sus ojos se encontraron en medio de la vorágine, y un mensaje claro, poderoso, se transmitió entre ellas. Lo hicimos. La verdad ha salido a la luz. Por fin, estamos libres. El terror ancestral se había desvanecido de los ojos de Sofía, reemplazado por una paz inmensa, la paz de la libertad recuperada, de una voz que había encontrado su cauce. Ricardo Vargas, el carcelero silencioso, el manipulador de vidas, había sido desenmascarado por la voz que había intentado apagar por 12 largos años. La noche de la gala, que debía ser su triunfo más grande, se convirtió en el inicio de su caída sin retorno, un punto sin vuelta atrás para todos los involucrados, donde la justicia finalmente comenzaba a clamar por su lugar, revelando que nadie, por poderoso que sea, puede silenciar la verdad para siempre. La justicia de las mujeres latinas prevaleciendo ante la opresión,
Un mensaje claro para el mundo. Los gritos de Ricardo, ahora ahogados por sus propios guardias mientras lo arrastraban fuera del escenario, resonaban como ecos distantes de una farsa que se desvanecía. La audiencia, aún en estado de shock, comenzó a procesar la magnitud de la revelación. Las piezas del rompecabezas cayendo en 1980. Su lugar. La impecable imagen de Vargas Media se había pulverizado en un instante, reemplazada por la imagen de un magnate déspota y criminal. Sofía, exánime pero de pie, era el símbolo viviente de la verdad, su voz un faro en la oscuridad. Esperanza se abrió paso entre la gente, su corazón desbordado, para acercarse a Sofía. El camino, aunque difícil, había valido la pena. La justicia, esa esquiva dama, había levantado su velo, exponiendo la podredumbre que se escondía detrás del lujo y el poder, demostrando que la luz de la verdad siempre encuentra el camino para disipar las sombras más densas, dejando una huella imborrable en la historia. La mano de Esperanza se extendió hacia Sofía, un gesto de apoyo, de una hermandad forjada en el dolor y el coraje. Sofía tomó su mano, un apretón firme, la conexión entre ellas trascendiendo la necesidad de palabras. La dignidad de Sofía, su valentía inquebrantable, se manifestó en cada fibra de su ser. Ya no era la joven frágil y muda, sino una mujer liberada, dueña de su voz y de su destino. El mundo entero había sido testigo de la tiranía de Ricardo y de la increíble fuerza de su hija. Las cámaras seguían encendidas. Los reporteros, frenéticos, intentaban capturar las primeras declaraciones. La verdad había explotado en el epicentro de la mentira, y su onda expansiva resonaría por toda la ciudad, por todo el país, dejando claro que el silencio, por más que se intente imponer, jamás podrá acallar el clamor de la justicia y la dignidad humana. El estruendo de la verdad había silenciado el último eco de las mentiras de Ricardo. Sofía, sostenida por la mirada de Esperanza, sintió una oleada de alivio, de un peso inmenso que se desprendía de sus hombros y de su alma. Las cámaras la seguían, pero ya no con la misma frialdad, sino con una curiosidad teñida de asombro y admiración. La historia de su mutismo, de su encierro, de su sufrimiento, dejaría de ser una nota al pie en la vida de su padre para convertirse en un testimonio de resiliencia, de la lucha de una joven por su voz. Aquella noche, el destino de Sofía Vargas se reescribía en vivo, ante los ojos del mundo, gracias a la compasión y la determinación de Esperanza, una mujer sencilla que no temió desafiar a un imperio, demostrando que la verdadera riqueza reside en la integridad y la búsqueda incansable de la justicia para los oprimidos. Los gritos de Ricardo, ahora ahogados por sus propios guardias mientras lo arrastraban fuera del escenario, resonaban como ecos distantes de una farsa que se desvanecía en el aire. La audiencia, aún en estado de shock, comenzó a procesar la magnitud de la revelación, las piezas del rompecabezas cayendo en su lugar con una estruendosa claridad que desarmaba cualquier pretensión. La impecable imagen de Vargas Media se había pulverizado en un instante, reemplazada por la imagen de un magnate déspota y criminal. Sofía, exánime pero de pie, era el símbolo viviente de la verdad, su voz un faro en la oscuridad que acababa de disipar una larga noche de mentiras. Esperanza se abrió paso entre la gente, su corazón desbordado de emoción, para acercarse a Sofía. El camino, aunque difícil y lleno de peligros, había valido la pena. Cada obstáculo superado con una fe inquebrantable en la justicia, en la dignidad humana, que siempre, tarde o temprano, encuentra su camino. La mano de Esperanza se extendió hacia Sofía, un gesto de apoyo, de una hermandad forjada en el dolor compartido y el coraje inquebrantable. Sofía tomó su mano, un apretón firme que transmitía una conexión que trascendía la necesidad de palabras, sellando un pacto silencioso de libertad y de futuro. La dignidad de Sofía, su valentía inquebrantable, se manifestó en cada fibra de su ser, en su postura erguida, en la serenidad que ahora habitaba en sus ojos. Ya no era la joven frágil y muda, sino una mujer liberada, dueña de su voz y de su destino, empoderada por la verdad. El mundo entero había sido testigo de la tiranía de Ricardo y de la increíble fuerza de su hija. Las cámaras seguían encendidas. Los reporteros, frenéticos, intentaban capturar las primeras declaraciones.
La verdad había explotado en el epicentro de la mentira, y su onda expansiva resonaría por toda la ciudad, por todo el país, dejando claro que el silencio, por más que se intente imponer con poder, jamás podrá acallar el clamor de la justicia, el grito de la dignidad humana. El estruendo de la verdad había silenciado el último eco de 1960. Las mentiras de Ricardo, quien sería arrestado esa misma noche en un escándalo que sacudió los cimientos del país. Sofía, sostenida por la mirada de esperanza, sintió una oleada de alivio, de un peso inmenso que se desprendía de sus hombros y de su alma, como si años de carga se evaporaran en el aire. Las cámaras la seguían, pero ya no con la misma frialdad que antes, sino con una curiosidad teñida de asombro y admiración por su inmensa valentía. La historia de su mutismo, de su encierro forzado, de su sufrimiento silencioso, dejaría de ser una nota al pie en la vida de su padre, para convertirse en un testimonio de resiliencia, de la lucha inquebrantable de una joven por su voz y su libertad. Aquella noche, el destino de Sofía Vargas se reescribía en vivo, ante los ojos del mundo, gracias a la compasión y la determinación de Esperanza, una mujer sencilla que no temió desafiar a un imperio, demostrando que la verdadera riqueza reside en la integridad y la búsqueda incansable de la justicia para los oprimidos, para aquellos que habían sido silenciados y olvidados. En los días que siguieron, la noticia del crimen de Ricardo Vargas y la valentía de Sofía y Esperanza ocupó todos los titulares. Las acciones de Vargas Media se desplomaron, y el imperio, construido sobre mentiras, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Ricardo fue llevado ante la justicia, su figura imponente reducida a la de un criminal patético, su voz, antes tan segura, ahora entrecortada por la vergüenza y el miedo. El testimonio de Sofía, detallado y desgarrador, narrando el horror que presenció de niña y las amenazas de su padre, fue el golpe definitivo. Esperanza, con su testimonio, la respaldó, tejiendo la historia de la desaparición de su madre con la de Sofía. Juntas, estas dos mujeres, de mundos tan diferentes, se convirtieron en las heroínas de una nación sedienta de justicia, de una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. El juicio de Ricardo Vargas fue televisado, un evento que mantuvo en vilo a todo el país. Su arrogancia se desvaneció ante las pruebas irrefutables presentadas por Daniel Sierra, quien, con su equipo, había desenterrado documentos y testimonios que corroboraban cada palabra de Sofía y Esperanza. La abuela de Esperanza, con una dignidad conmovedora, también testificó, revelando las amenazas que Ricardo había vertido sobre su familia, el terror con el que habían vivido. La evidencia era abrumadora. No solo el asesinato de la madre de Esperanza y el jefe de seguridad, sino una red de corrupción y encubrimiento que involucraba a varios de los cómplices de Ricardo. Mi padre utilizó su poder para destruir vidas, para silenciar la verdad, declaró Sofía en el tribunal, su voz, ahora fuerte y clara, resonando con la fuerza de la justicia. Pero el silencio no puede durar para siempre. La verdad siempre encuentra una voz, y hoy, esa voz soy yo. El veredicto no se hizo esperar. Ricardo Vargas fue declarado culpable de 1990, asesinato y obstrucción de la justicia, y condenado a la pena máxima. La noticia fue recibida con una explosión de alivio y esperanza en todo el país. Daniel Sierra, el periodista valiente, se convirtió en una figura respetada, su medio, la voz crítica, en un faro de periodismo independiente. Pero la verdadera victoria fue para Sofía y Esperanza. Libre de las cadenas de su padre, Sofía encontró su propósito. No quiero que nadie más sufra lo que yo, o tu madre, sufrimos, le dijo Sofía a Esperanza, sus ojos brillando con una luz nueva. Debemos hacer algo, Esperanza, para que el silencio nunca más sea un arma, para que la verdad siempre encuentre protección. Esperanza asintió, las lágrimas de alegría mezclándose con las de dolor sanado. Juntas, Sofía, siempre juntas. Así nació la Fundación Voz y Raíz, un proyecto gestado en el dolor y la resiliencia, fundado por Sofía Vargas, con el inmenso capital de su herencia limpia, y codirigido por Esperanza. Su misión era clara: apoyar a víctimas de violencia familiar, especialmente a aquellas silenciadas por el miedo y el poder,
investigar y promover el uso de medicinas alternativas y ancestrales, como la infusión de la abuela de Esperanza, para la sanación emocional y física, y luchar incansablemente por la justicia social, defendiendo los derechos de los más vulnerables. La fundación se estableció en un edificio que antes pertenecía a Vargas Media, transformando un símbolo de opresión en un bastión de esperanza y de luz para quienes habían vivido en las sombras. Era una declaración, un legado de que la verdad, una vez liberada, podía reconstruir y sanar lo que la mentira había destruido con tanto ahínco y crueldad a lo largo de los años. La Fundación Voz y Raíz no solo ofrecía apoyo legal y psicológico, sino también talleres de expresión artística, de oratoria y de recuperación de la autoestima. Sofía, con su voz recuperada, se convirtió en el rostro de la fundación, su testimonio inspirando a miles. Esperanza, con su memoria prodigiosa y su sabiduría ancestral, dirigía los programas de salud y bienestar, recuperando y difundiendo conocimientos tradicionales. Cada voz liberada es una victoria contra el silencio, decía Sofía en sus discursos, su mirada siempre buscando la de esperanza. Cada raíz sanada, un árbol de esperanza. La abuela de Esperanza, con orgullo, les enseñó sus secretos sobre las hierbas, transformando su humilde conocimiento en una herramienta de sanación para muchos, un legado de sabiduría que trascendía las barreras sociales y económicas, demostrando que la verdadera riqueza reside en la capacidad de ayudar y sanar a otros con compasión. Como un tributo conmovedor a la verdad y la resiliencia, la Ciudad de México decidió renombrar la plaza donde Sofía y Esperanza se conocieron y donde la voz de la verdad fue silenciada por primera vez. Hoy, esta plaza, antes anónima, será conocida como la Plaza de la Esperanza y la Verdad, anunció la alcaldesa en una emotiva ceremonia. Una placa de bronce con los nombres de la madre de Esperanza y del jefe de seguridad, las víctimas silenciadas de Ricardo Vargas, fue develada. Un recordatorio perpetuo de que nadie debe ser olvidado, de que cada vida importa. Sofía y Esperanza, de pie juntas, con las manos entrelazadas, observaron cómo sus historias se tejían en el corazón de la ciudad, un símbolo tangible de la justicia que había prevalecido, un lugar de memoria y de un futuro forjado en la honestidad. Para Esperanza, la justicia para su madre y la liberación de Sofía trajeron una paz que nunca creyó posible. Pero la vida, generosa, le guardaba otra sorpresa. Daniel Sierra, el periodista valiente que había apostado por ella cuando nadie más lo hizo, se había convertido en mucho más que un aliado. Sus conversaciones, inicialmente profesionales, se habían transformado en confidencias, en largas noches de sueños compartidos, de risas y de silencios cómodos. En una tarde soleada, en la recién nombrada Plaza de la Esperanza y la Verdad, Daniel, con una sonrisa sincera que le iluminaba el rostro, le entregó una pequeña caja de madera de olivo. Esperanza, le dijo con la voz suave, has traído la verdad a la luz, has liberado voces. Ahora, permíteme ser la voz que te diga lo mucho que te amo. Dentro de la caja no había un anillo de diamante, sino una pequeña semilla de girasol, la misma flor que Sofía había dejado caer aquel día en la panadería, símbolo de su conexión y de la luz que habían encontrado. Esta semilla representa el inicio de algo nuevo, Esperanza, de un futuro que construiremos juntos, regado con la verdad y el amor, le dijo Daniel, sus ojos brillando con una sinceridad que conmovió a Esperanza hasta lo más profundo de su ser. Ella lo miró, las lágrimas rodando por sus mejillas. Daniel, susurró, su voz cargada de emoción, mi corazón es tuyo, siempre. Sembremos esta semilla juntos. En ese momento, Daniel se arrodilló, no para pedir su mano, sino para plantar la semilla en un pequeño tiesto que había traído, que crezca tan fuerte y hermosa como nuestro amor y como la verdad que hoy nos une, dijo, sellando su promesa con un beso tierno y profundo. 5 años después, la Fundación Voz y Raíz se había expandido por toda Latinoamérica, no solo curando voces silenciadas, sino empoderando a comunidades enteras. Centros en México, Colombia, Perú y Argentina ofrecían ayuda integral a víctimas de violencia, promoviendo la justicia social y el uso de medicinas alternativas. Sofía Vargas, ahora una oradora reconocida internacionalmente, seguía siendo la imagen de la fundación, su historia inspirando a millones. Su voz,
recuperada por completo, era un himno a la libertad y la dignidad. Esperanza, convertida en una experta en gestión social y medicina ancestral, dirigía los programas con sabiduría y compasión, siempre con su abuela como su principal consultora, una matriarca respetada que veía sus sueños realizados. El pequeño girasol que plantaron Daniel y Esperanza creció fuerte, adornando su hogar, un recordatorio constante de su amor y de la victoria de la verdad. Miles de niños, antes silenciados por el trauma o la violencia, encontraron una voz en los centros de Voz y Raíz. Políticas públicas de protección a víctimas fueron implementadas gracias a la influencia de la Fundación y a las investigaciones de periodistas como Daniel, quien seguía desenmascarando injusticias. La familia de Esperanza, ahora próspera y feliz, vivía en paz, el recuerdo de su madre honrado con cada voz que se alzaba contra el silencio. La verdad siempre encuentra su camino, decía Esperanza a las jóvenes que llegaban a la fundación, sus ojos brillando con la luz de la experiencia. Puede que tarde, puede que sea doloroso, pero siempre, siempre se manifiesta, y cuando lo hace, tiene el poder de transformar el dolor en esperanza, la oscuridad en luz, el silencio en un canto de libertad que resuena en cada rincón de la vida. En la Plaza de la Esperanza y la Verdad, el bullicio de niños jugando llenaba el aire, sus risas un coro de libertad. Unos jóvenes, sentados junto a la placa conmemorativa, leían en voz alta la historia de la madre de Esperanza y del jefe de seguridad, aprendiendo sobre el valor de la verdad y la justicia. Sofía y Esperanza, paseando de la mano, observaban la escena, sus corazones llenos de gratitud y de la certeza de que su lucha había trascendido sus propias vidas. Daniel las esperaba con una sonrisa, su hijo pequeño corriendo a su encuentro. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y violeta, un lienzo perfecto para una historia que demostró que, por más ocultas que estén las sombras, la luz de la verdad siempre encuentra su camino para iluminar el mundo y sanar las heridas más profundas del alma.